Bien, bien, jóvenes. ¿Me escuchan, verdad? Sí, sí. Porque estamos grabando. Bien, dentro de la doctrina de las pulsiones, ya algo habíamos revisado en la última clase, que el poder del ello expresa el genuino propósito vital del individuo y consiste en satisfacer sus necesidades congénitas. Es decir, que de hecho el ello, según el psicoanálisis, es formado en el periodo de gestación del individuo. Un propósito de mantenerse con vida y protegerse de peligros mediante la angustia. No se puede atribuir al ello. O sea que el ello no produce angustia. Quien lo produce es el super yo. Y también es tarea del yo angustiarse. Yo creo que aquella persona que se angustia sin motivo aparente o porque recuerda aspectos de su vida anterior y está angustiado o angustiada, es una persona que tiene que revisar en sí y estar consciente del problema neurótico que enfrenta. Angustiarse sin ningún motivo es solo porque recordé algo, solo porque pienso que va a suceder algo. ¿Ya? Esto lo va a encontrar en las depresiones también. Las personas depresivas les dice a un familiar, voy a llegar a tu casa y ya está pensando que le ha sucedido un accidente y que ya está en el hospital y está la gran angustia. De hecho, que el super yo, su principal operación va a ser limitar las satisfacciones, porque no todo lo que diga el ello va a ser satisfecha por el super yo, ¿verdad? No todo lo que diga el ello va a ser satisfecha por el yo, ¿verdad? Se le llaman pulsiones a las fuerzas que suponemos tras las tensiones de la necesidad del ello. Es decir, hacerlo. Aquella pulsión que sentimos, aquella fuerza que nos impulsa, que nos está impulsando a realizar determinada actividad. Es decir, que el ello genera tensión y representa los requerimientos que hace el cuerpo a la vida anímica. A la vida anímica le llama él la vida psicológica. Dentro de nuestra vida psicológica, nosotros tenemos múltiples requerimientos de aspectos materiales, qué sé yo, de ropa, qué sé yo. Pero también tenemos nosotros requerimientos espirituales y también una necesidad de sentirnos tranquilos, confiados, seguros de nosotros mismos. Aunque causa última de toda actividad son la naturaleza conservadora de todo estado alcanzado por un ser que brota en un afán de reproducir ese estado tan pronto se le abandonó. Tampoco se le abandonó. Se sucede pues distinguir un número determinado de pulsiones y así se acostumbra a hacer. Para nosotros, dice, es sustantivamente la posibilidad de que todas esas pulsiones se pueden reconducir a unas pocas pulsiones básicas. Y hemos averiguado que las pulsiones pueden alterar su meta por desplazamiento.
también que pueden sustituirse unas a otras. Esto es lo que estábamos estudiando. Es decir, unas pulsiones pueden sustituirse por otras. Decía usted, aquella mujer que siempre Dios deseó tener hijos y no puede tenerlos, los sustituye, haciéndose una profesora de educación parvularia para estar trabajando con niños y poder satisfacer esas pulsiones. Es decir, que las pulsiones pueden también, de hecho, que el psicoanálisis ubica dos grandes tipos de pulsiones. El eros o pulsión del amor, que de aquí en adelante le vamos a llamar líbido, y la pulsión de destrucción. La oposición entre pulsión de conservación de sí mismo y la conservación de la especie. Así como la otra entre el amor yoico y el amor de objeto. Así como la otra entre amor yoico y amor de objeto se sitúa en el interior del eros. Es decir, la conservación de mí mismo. ¿Verdad? Va a depender del amor que se tenga uno mismo. Como la conservación de la especie. También es fundamental. Si no, las personas no trajeran hijos. Así como la otra parte entre amor yoico y amor de objeto. El amor hacia su yo. Uno tiene que aprender a amarse y a respetarse y ser honesto con uno mismo. Y el amor yoico está representado, el amor del yo, pues, está representado por la autoestima. Uno no tiene que mentirse a uno mismo, uno tiene que ser, amarse, respetarse y ser honesto con uno mismo. La mentira a uno mismo no cabe. Darse paja a uno mismo no cabe. La persona mentirosa, la persona deshonesta, la persona que anda engañando al otro, estafando al otro, son personas que realmente poco se aman. Y también el amor de objeto que se sitúa al interior del eros. El amor de objeto es por dicho objeto como persona, animal o cosa. El amor a las personas, el amor a los animales, el amor a los objetos, ¿verdad? A veces si nuestra madre nos regaló un anillo, un reloj, para nosotros es algo bien especial. Así como también amamos a nuestra madre, se aman a los hijos, se ama a su pareja, se ama a los animales, ¿verdad? Si uno no los cuidara a uno. Por eso usted que puede ver a aquella persona que maltrata a un animal, son personas que de acuerdo al psicoanálisis tienen un desarrollo incipiente del amor hacia los objetos. Todo esto se sitúa al interior del eros. La meta de la primera es producir unidades cada vez más grandes, es decir, conservarlos, o sea, una ligazón. Es decir, que el eros lo que busca es unir, ¿verdad? Que la persona ame al otro, que se ame a sí mismo, que se una a sí mismo como se una a los otros. La meta de la otra, por el contrario, es disolver nexos y así destruir las cosas del mundo.
así destruir las cosas del mundo. Respecto a la pulsión de destrucción, podemos pensar que aparece como su meta última transformar lo vivo en estado inorgánico, y eso se ve en la guerra, jóvenes. Eso se ve en lo que nosotros hemos estado viviendo durante estos años anteriores. En las metas de la pandilla era transformar lo vivo en estado inorgánico. ¿Sí? Y esa es la meta, la pulsión que priva en un psicópata, un asesino serial, por ejemplo. ¿Verdad? Si suponemos que lo viva adivino más tarde, que lo inerte y se generó desde esto, la pulsión del muerto responde a la fórmula consignada, a saber, que una pulsión aspira al regreso a su estado anterior. Es decir, cuando le dice que Eros busca, perdón, la pulsión de destrucción busca volver a su estado anterior, es que porque busca volver a lo inorgánico de donde ha surgido. En cambio, no podemos aplicar al Eros o pulsión del amor esta fórmula. Ello presupondría que la sustancia viva fue autora una unidad, luego desgarrada y ahora aspira a su reunificación. En las funciones biológicas, las dos pulsiones básicas producen efectos una contra la otra o se combinan entre sí. Las dos pulsiones, fíjese, producen efectos una contra la otra o se combinan entre sí. ¿Sabe qué? Que hay personas que rechazan a su pareja, pero también la aman en el fondo. ¿No les parece su accionar o cómo se relaciona con ella? Pero en el fondo, cuando uno les pregunta de sus sentimientos, aman a sus parejas, ¿verdad? O sea que ambas quisiera que desapareciera, pero también sienten un amor bien profundo hacia esa persona. Así, dice, ahí pone un ejemplo. El acto de comer es una destrucción del objeto con la meta última de la incorporación. El acto sexual, una agresión con el propósito de una unión más íntima. En el acto sexual se deben también, puede verlo como un acto de agresión, un acto que se puede convertir inclusive hasta en violento, pero es una unión íntima. Es decir, hay cierto nivel de agresividad en el acto sexual, es lo que quiero decir. Hay cierto nivel de agresividad en el acto sexual. Entonces hay agresión, pero también hay amor. Esta acción conjugada y contraria a las dos pulsiones básicas produce toda la variedad de las manifestaciones de la vida. Vas allá del reino de lo vivo y la analogía de nuestras dos pulsiones básicas lleva a la pareja de contrarios, atracción y repulsión que gobiernan el inorgánico. Es que no hay atracción de una mujer hacia su pareja, pero a la vez hay repulsión, se atraen y se repulsan. Eso está desde lo inorgánico. En las leyes que rigen toda la parte de los átomos, que no nos vamos a meter en eso. ¿Sí? Alteraciones en la proporción de la mezcla de las pulsiones tienen las más palpables consecuencias. ¿Sí? Alteraciones en la proporción de la mezcla de las pulsiones, cómo se mezclan ambas pulsiones, tiene las más palpables consecuencias. Un fuerte suplemento de agresión sexual hace que el amante, un asesino con estrupo, un intenso rebajamiento del factor agresivo lo vuelve timorato o inoperante. Leámoslo de nuevo. Alteraciones en cuando se mezclan las pulsiones.
tiene las más palpables consecuencias. Un fuerte suplemento de agresión sexual hace del amante un asesino con estupro. O sea, un asesino que, según Freud, no mide las consecuencias y hace aquello sin ningún valor. ¿Sí? ¿Vean? Pero si el factor agresivo lo quitásemos o lo redujéramos al mínimo, esa persona que está realizando el acto sexual se volvería un liliputiense en su deseo sexual. ¿Sí? Ahí le llama timorato impotente. Va a estar dura esta mañana, jóvenes, porque me toca trabajar hasta las 12 y tengo necesidades de trabajar hasta las 12. Pero bien, continuemos. Un té de jengibre sería tomarle para que le baje un poquito la irritación. Pues fíjese que le diré que estoy vacunado. Tomo vitamina C. Porque a mí, pero no me están dando las gripes que me daban en antaño. O para el diciembre del 2018 tuve una gripe que pasé acostado todo, 15 días. Pero con la vacuna, con la vitamina C, es posible, por eso estoy trabajando. Sí, el jengibre es muy, ahorita el dulce que acabo de terminar es un dulce de jengibre. Continuemos, jóvenes. Gracias por su sugerencia, Tania. Ni hablar de... No, es que temperatura no tengo. Ni tengo aquella mocosera. Es la tos, la que me está afectando. Y eso es debido a que me he vacunado contra la influenza y siempre tomo vitamina C, porque realmente las gripes que me dan son bien intensas. Ni hablar de que se pueda circunscribir una a la otra de las personas básicas a una de las provincias anímicas. Provincias anímicas le llama Freud, jóvenes, a lo que es el inconsciente, el preconsciente, el consciente. A eso le llama provincia anímica, ¿verdad? O también le llama al ello, al yo y al super yo. Se les tiene que topar por doquier. Nos representamos un estado inicial de la siguiente manera. La íntegra energía disponible del eros, que desde ahora llamaremos líbido, o energía sexual, y para Freud, todo aquello que causa placer es sexual. Está presente en el yo todavía indiferenciado y sirve para neutralizar las inclinaciones de destrucción simultáneamente presentes. Carecemos de un término análogo al líbido para la energía de la pulsión de destrucción. En posteriores estados nos resulta relativamente fácil perseguir los destinos del líbido. Ello es muy difícil respecto a la pulsión de destrucción. Mientras esta última produce efectos al interior. ¿Cómo? Pulsiones de muerte. Permanece muda. Solo comparece entre nosotros cuando es vuelta hacia afuera como pulsión de destrucción. Es decir, nosotros no todo el tiempo pasamos pensando en rechazando a las personas y deseando que la otra persona desaparezca. Eso es en ocasiones que se presenta esa pulsión. Mientras tanto, esa pulsión permanece muda porque no actúa, no está actuando, actúa más el líbido. Que esto acontezca parece una necesidad objetiva para la conservación del individuo. Pues sí, porque solo que
Pero ahí es donde vemos ya la patología, cuando este instinto está a cada momento en esa persona. En los psicópatas se ve. Pero nuevamente era claro, el psicópata no solamente es ese asesino pandillero, sino que son todas aquellas personas que tienen un mínimo de empatía o nula empatía hacia su semejante. ¿Verdad? Ya le he dicho, ya lo he planteado, cuánto empresario no le importa despedir a las personas, la mitad de las personas está despedida. Tiene 100 empleados o 200 empleados, 100 se van. Y a los otros les dicen, ustedes van a ir de trabajo, no sé, son los siguientes en irse. De ahí, ¿qué hace a sus semejantes? No hay pero ni el más mínimo de empatía. Dice, con la destilación del super-yo, montos considerables de la pulsión de agresión son fijados en el interior del yo y ahí ejercen efectos autodestructivos. Es uno de los peligros para la salud que el ser humano toma sobre sí en su camino del desarrollo cultural. Detener la agresión es en general insano. Y es, aquí Freud dice algunas cosas que describe a la perfección. Retener la energía, retener el enojo, retener esos impulsos, ¿verdad? Detener la agresión, la hostilidad, es insano. Más que toda la agresividad. Produce un efecto patógeno de mortificación. Un niño es mejor que le dé una patada a la puerta, que le dé un puñetazo a las almohadas. Aunque el padre lo castiga, el padre le dice de inmediato, ¿y usted qué le pasa? Si lo ve que está golpeando la puerta, pero esa agresión le sirve para canalizar esos niveles de agresión y que no se vayan al interior de su propio yo. El tránsito, dice, detener la agresión es generalmente insano, produce un efecto patógeno, mortificación. El tránsito de una agresión impedida hacia una destrucción de sí mismo por vuelta de la agresión hacia la persona propia suele ilustrarlo una persona en el ataque de furia cuando se mece los cabellos y se golpea el rostro con puños, en todo lo cual es evidente que ella habría preferido infligir a otro ese tratamiento. Las personas que se autolaceran son personas que en su vida reprimieron mucha agresión en contra de su madre, en contra de su padre, en contra de su padrastro, que les hacían daño, los castigaban de una forma cruel, los reprimían, los reprimían, los reprimían, ¿sí? Y posteriormente se regresa contra ellos mismos, ¿sí? En la tricolomanía también se ve eso, que se arrancan el cabello, se lo arrancan, a quedarse prácticamente medio pelones o medio pelonas. Una parte de la destrucción de sí permanece en el interior, sean cuales fueran las circunstancias, hasta que al fin consigue matar al individuo, quizás solo cuando el líbido de este se ha consumido o fijado de una manera desventajosa. Y así pueden volver las personas hasta llegar a quitarse la vida. Ha habido mucha, pero mucha agresión que no la supo canalizar hacia afuera y solo la canalizó hacia adentro. Una parte de la destrucción de así permanece interior, sean cuales sean las circunstancias, hasta que al fin consigue matar al individuo, quizás solo cuando el líbido de este se ha consumido o fijado de una manera desventajosa. Así se puede conjeturar en general que el individuo muere a raíz de sus conflictos internos. Ya ha oído usted que dicen,
Que el policía se mató porque el trabajo es bien estresante. Sí, no voy a negar que el trabajo es estresante. Que también por problemas económicos. ¿Sí? Que porque la mujer lo dejó. ¿Verdad? El policía se quitó la vida. Explicaciones burdas. Totalmente burdas. Una persona se quita la vida porque realmente ha canalizado de forma equivocada hacia sí mismo esa agresión que lo lleva a ser una persona depresiva que se rechaza a sí mismo. Se rechazan a sí mismos. Se ven a sí mismos como pocas cosas. Así es por eso es que se quitan la vida. Es difícil denunciar algo sobre el comportamiento, dice. Es difícil denunciar algo sobre el comportamiento del líbido dentro del ello y dentro del super yo. Todo cuanto sabemos acerca de esto se refiere al yo, o sea, el líbido está bien vinculado al yo, en el cual se almacena inicialmente todo el monto disponible del líbido. Llamamos narcisismo primario absoluto a ese estado. Dura hasta que el yo empieza a investir con líbido las representaciones de objetos y a transponer el líbido narcisista en un líbido de objetos. Pero el niño, usted va a ver un niño, usted pídale, cuando esté comiendo un niño, pídale. No le va a decir. O si le va a dar un pedacito. Cuando el líbido prácticamente empieza a ser un líbido de objeto, un líbido de objeto, durante toda la vida el yo sigue siendo el gran reservorio desde el cual investiduras libidinarias son enviadas a los objetos y al interior del cual se les vuelve a retirar, tal como un cuerpo protoplasmático procede. Durante toda la vida, el yo sigue siendo el gran reservorio desde el cual las investiduras libidinarias son enviadas a los objetos, es decir, el yo te amo, yo te quiero mucho, eres muy especial para mí. O sea, de que desde el yo son enviados el líbido hacia los objetos. Ya le dije que objetos es cualquier persona, animal o cosa. Solo en el estado de un enamoramiento total se transfiere sobre el objeto el monto principal de la libido. El objeto se pone en cierta medida en lugar del yo. Así lo ve Freud y otros actores no. Es decir, que la persona es primero, la persona es prácticamente todo en la vida y se pone a la persona en lugar del yo. Para otros teóricos no lo ven así. Otros teóricos lo ven que en un enamoramiento profundo, el yo, esa persona, se siente, tiene consistencia, es decir, sus emociones, sus pensamientos, se siente bien consigo mismo. Se siente una persona muy especial consigo mismo. Al lado de aquella, al lado de su novia, de su novio, de su esposa, quien sea. ¿Verdad? Continuemos. Un carácter de importancia vital de la movilidad del líbido. Fíjate lo que vamos entrando. Es la presteza de que ella traspase de un objeto a otro objeto. En oposición a esto se sitúa la fijación del líbido en determinados objetos que a menudo dura toda la vida. Un padre hacia sus hijos va a durar toda su vida. Hacia su señora madre, a su señor padre, va, va a durar toda la vida.
¿verdad? Dice que es innegable que el líbido tiene fuentes somáticas e influye al yo desde diversos órganos y partes del cuerpo. Es innegable que el líbido tiene fuentes somáticas, o sea, en todo el cuerpo está el líbido. Y afluye al yo desde diversos órganos y partes del cuerpo. Esto se ve de la manera más nítida en aquel sector de la libido que, de acuerdo con su meta personal, se designa excitación sexual. Entre los lugares del cuerpo de los que parte ese líbido, los más destacados se señalan con el nombre de zona erógena. Los senos de una mujer, el clítoris y los labios vaginales de una mujer, la nuca de una mujer, la espalda de una mujer. En el hombre también, sus órganos sexuales, su boca, de ambos, su boca, ¿verdad? También la excitación a besos en la parte del tórax, ¿verdad? Es decir, a eso se le llaman, y lo va a conocer usted aquí en adelante, como zonas erógenas. Y dice algo bien interesante aquí Freud. Pero en verdad el cuerpo íntegro es una zona erógena. Y es hijo de la gran verdad. Cualquier parte del cuerpo que se vaya excitando, se vaya besando, se vaya acariciando, hay excitación sexual. Una mujer que no le han besado, desde las plantas de los pies, pasando por todo el cuerpo, hasta llegar a la cabeza, me va a decir que esto no es así. Pero esto, el cuerpo es una zona erógena. ¿Sí? En ambos sexos, pero me refiero más a la mujer, porque la mujer tiende a excitarse, le excita todito su cuerpo. Que le empiecen a besar el dedo gordo y vayan subiendo, su cuerpo es una zona erógena. ¿Me explico? ¿Lo voy a entender? Bien, continuemos. Pero en verdad el cuerpo íntegro es una zona erógena. Lo mejor que sabemos sobre el eros, o sea, sobre su exponente, la libido se adquirió por el estudio de la función sexual, la cual es la concepción corriente, aunque no en nuestras teorías se supone el eros. ¿Por qué es interesante desde el punto de vista psicoanalítico que un psicólogo conozca que el cuerpo es una zona erógena por completo? Porque en nuestra realidad a nosotros también nos toca orientar a las parejas con la parte sexual. En otras latitudes no. En otras latitudes hay doctores en sexología. Y nosotros también, ¿verdad? Aquellas parejas que están inconformes, pues sí. No hay ninguna excitación, jóvenes. Hay hombres, ¿verdad? Como dice un autor, no existe mujer frígida. O sea, frígida es una mujer que sus impulsos sexuales son bien limitados. Lo que existen son machos torpes que no saben hacer el sexo, ¿verdad? Podríamos formarnos una imagen del modo en que la aspiración sexual, que está destinada a influir de manera decisiva sobre nuestra vida, se desarrolla poco a poco desde las alternantes contribuciones de varias pulsiones parciales surrogadas en determinadas zonas erógenas. Permítame.
Bueno, me llevamos a asiento, vamos a pasar al otro tema, que espero que lo terminemos. Espero que lo terminemos, el otro tema. Estamos en la 147, ¿no? El desarrollo de la función sexual. Aquí vamos a ver el desarrollo de la personalidad según Freud. Según Freud. El desarrollo de la personalidad según Freud. Según la concepción corriente, la vida sexual humana consistirá en lo esencial en el afán de poner en contacto los genitales propios con los de una persona del otro sexo. Besar, mirar, tocar ese cuerpo ajeno parece ahí como uno de los fenómenos concomitantes y unas acciones introductorias. Ese afán emergería con la pubertad, es decir, ya en la pubertad es que ya tiene una erupción completa, está preparado para la vida sexual al servicio de la reproducción. Una cosa es el sexo por reproducción, pero el ser humano tiene un sexo erótico. Y el erotismo significa en sí que el ser humano jugamos, excitándonos mutuamente. Ese afán con la pubertad, vale decir, a la edad de la madurez nésica, es decir, cuando ya hemos llegado a la etapa, es lo que quiere decir la madurez nésica, al servicio de la reproducción. No obstante, siempre fueron notorios ciertos hechos que no calzaban en el marco estrecho de esta concepción. Curiosamente, hay personas para quienes solo individuos del propio sexo y sus genitales poseen atracción. ¿Sí? 2. Es también curioso que ciertas personas cuyas apetencias se comportan de un todo como si fueran sexuales, prescinden por completo de las partes nésicas o de su empleo normal. A tales hombres llamamos perversos. Es decir, personas que, sí, como dice acá, es también curioso que ciertas personas cuyas apetencias se comportan de un todo como si fueran sexuales, pero no son sexuales. Hombres que tienen sexo con animales. Hombres que tienen sexos y buscan niños o niñas. A ellos no les excita un cuerpo maduro, sino que un cuerpo inmaduro. Hombres que realmente primero se visten de mujer y se van quitando la ropa poco a poco. Les gusta vestirse de mujer y solamente así se excitan, ¿verdad? A ellos le llaman perversos. El psicoanálisis hoy en día es el nombre de parafilias, ¿verdad? Es llamativo para concluir que muchos niños considerados por esta razón degenerados muestren muy tempranamente su interés por los genitales y por los signos de situación de esto. Eso es algo que ningún niño va a ser degenerado por estarse conociendo. Ya se lo dije, el niño si se acaricia su órgano sexual es porque se está conociendo. Bien se comprende que el psicoanálisis provocará escándalo y contradicciones cuando retomamos en parte estos tres menospreciados hechos. Contradijo, según las opiniones populares sobre la sexualidad, sus principales resultados son los siguientes. La vida sexual no comienza solo con la pubertad, sino que se ve iniciada enseguida desde el nacimiento con nítidas esterilizaciones. Es decir, que es para Freud el hecho que el niño
se apegue al seno de la madre, no solamente va con fines alimenticios, sino que también con fines de buscar una gratificación sexual. B. Es necesario distinguir de manera tajante entre los conceptos sexual y de genital. El primero es más extenso e incluye muchas actividades que nada tienen que ver con los genitales. El término sexual es más extenso, pero muchos actores lo ocupan el término sexual solo con fines de reproducción de la especie. Y el ser humano no solo nos reproducimos, sino que también jugamos con el sexo, y eso se le llama erotismo. B. C. La vida sexual incluye la función de la ganancia de placer a partir de las zonas del cuerpo. Función que es puesta con posterioridad al servicio de la reproducción. No solo de la reproducción, jóvenes, sino que también es puesta en función de unir y que la pareja tenga un placer más intenso. ¿Sí? A través de su vida erótica. El principal interés se dirige desde luego a la primera tesis, de todas las más inesperadas. Se ha demostrado que a temprana edad el niño da señales de una actividad corporal a la que solo un antiguo prejuicio pudo rehusar el nombre de sexual. Y a la que se conectan fenómenos psíquicos que hallamos más tarde en la vida amorosa adulta. Por ejemplo, la fijación a demasiados objetos, los celos. Un niño ya están presentes los celos por el objeto que es su madre. Tiene celos y pelea con sus hermanos por el amor de la madre. ¿Sí? ¿Verdad? Que se hallan en la vida adulta, sí se hallan en la vida adulta, pero se inician, el niño ya pelea a su objeto de amor. ¿Sí? Pero se comprueba además que estos fenómenos que emergen en la primera infancia responden a un desarrollo de acuerdo a la ley, tienen un acrecentamiento regular alcanzando un punto culminante hasta el final del 5º año de vida. ¿Ya? En esa etapa el niño es bien posesivo hacia su madre. Él solo quiere pasar al lado de su madre, pelea por su madre. Si el niño tiene unos 3 años, si viene un hermanito, lo va a pelear y al hermanito lo va a ver como un rival. ¿Sí? Dice que a partir del 5º año de vida viene un periodo de reposo. Es decir, que del 5º año para allá hasta la adolescencia, la sexualidad parece ahí como dormida. Así lo concibe el psicoanálisis. ¿Sí? En el curso de este se detiene el progreso, mucho es desaprendido e involuciona, transcurrido en ese periodo llamado de latencia. Así le llaman al periodo de los 5 o 6 años hasta la adolescencia. La vida sexual prosigue con la pubertad. Podríamos decir, vuelve a aflorar. O sea que en el periodo entre los 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, la vida sexual está ahí como dormida para el psicoanálisis. La vida sexual prosigue con la pubertad, podríamos decir, vuelve a aflorar. Aquí tropezamos con el hecho de una acometida en 2 tiempos de la vida sexual, desconocida, fuera del ser humano y que evidentemente es muy importante para la humanización. No es indiferente que los eventos de esta época temprana de la sexualidad sean víctimas, salvo un resto de la amnesia infantil. O sea que, ¿qué ha pasado en ese periodo de nuestra vida sexual? Nosotros lo desconocemos. ¿Verdad? Nuestras intuiciones sobre la etiología de la neurosis y nuestras técnicas de terapia analítica se anudan en estas concepciones. O sea que para ellos, para el psicoanálisis, las personas se vuelven neuróticas porque generan angustia en esas etapas cuando están peleando con su hermano,
¿sí? Cuando realmente no tienen una gratificación sexual y sus padres les están vedando que ellos se acaricien el órgano sexual. Todo esto trae angustias, angustias que se pegan en el ser humano y que se reproducen en las etapas adultas, porque la angustia es una de las características más propias de los neuróticos. Se angustian por todo. Solo me van a esperar un segundito, jóvenes, esperen ni un minuto me tardo, permítame. Disculpen, tenía que ir a traer otro dulce porque definitivamente no. La tos es... Óigame bien, aquí vamos empezamos a explicar el desarrollo psicosexual de la personalidad. El primer órgano que aparece como zona erógena y propone al alma una exigencia libidinosa es a partir del nacimiento la boca. La boca es la primera fuente de placer y sigue siendo fuente de placer en las diferentes etapas de la vida. No solo para comer, sino que también dentro de la vida sexual. Al comienzo, toda actividad anímica acomoda de manera de procurar satisfacción a las necesidades de esa zona. Y luego, ella sirve en primer término a la autoconservación por vía del alimento, pero no es lícito confundir fisiología con psicología. Muy temprano, en el chupeteo en que el niño persevera obstinadamente, se evidencia una necesidad de satisfacción que, si bien tiene por punto de partida la recepción de alimento y es excitada por esta, aspira a una ganancia de placer, independientemente de la nutrición, y por ende se puede y debe llamar sexual, porque no solamente es el alimento, es el placer intenso que tiene a través de la boca. Ya durante esta fase, que Freud le llama oral, entra en escena con aparición de los dientes unos impulsos sádicos, es decir, de morder a la madre, su seno. Ello ocurre en medida mucho más vasta en la segunda fase, que llamamos sádico anal. Vaya, miren, vamos a entrar a la segunda, que es la fase anal, sádico anal. Pero voy a explicarles algo. Para Freud, aquí no lo deja muy claro. Para Freud, lo que sucede es que si una persona tiene mucho, pero mucho placer, un placer intenso cuando ella está comiendo y está experimentando, por eso es que habla de que es una cuestión cuantitativa, más abajo. Lo que sucede es que así va explicando la formación de los rasgos del carácter. Dice él que una persona glotona es una persona que ha tenido intenso placer y le han dado mucho placer, ha experimentado mucho placer cuando se alimentaba.
¿verdad? Entonces la glotonería, así se le explica el psicoanálisis, por ese intenso placer que la persona experimentaba cuando estaba alimentándose, ¿verdad? También dice que las personas, ¿sí? Las personas que fuman, no se les dio tanto placer. Por eso es que requieren andar algo en la boca, porque no recibieron mucho placer. Y el hecho de no haber recibido mucho placer les trae como consecuencia buscarlo, ese placer en la etapa adulta a través del cigarro. Ya durante esta fase oral, dice, entra en escena con la aparición de los dientes unos impulsos sádicos aislados. Ello ocurre en medida mucho más vasta en la segunda fase que llamamos sádico anal. Vamos al momento en que el niño empieza a que lo llevan a que se siente en un servicio para que haga sus necesidades. Porque aquí la satisfacción es buscada en la agresión y la función excretoria. Fundamos nuestro derecho a anotar bajo el rótulo de alíbido las aspiraciones agresivas en la concepción de que el sadismo es una mezcla pulsional puramente libidinosa con otras destructivas. Es decir, que una persona sádica es una persona que hace a sufrir a otra. Y el niño quiere a su madre, pero también busca destruirla a través de en la etapa oral se mezclan. Busca morderle el seno, como también busca ama a su madre. En la sádico-anal, nosotros vemos aspiraciones agresivas. Acá el niño tiene una satisfacción bien intensa en el placer de defecar. Bueno, si cualquier ser humano defeca con aquella necesidad bien intensa, experimenta un placer. Eso es innegable, ¿verdad? Es innegable que una persona va a defecar y aquel placer va a ser bien intenso. Ay, perdón. Y así, de hecho, que va a encontrar que en esta, ¿cómo se llama? Fase sádico-anal, el niño quiere hacer sentir mal a los adultos haciéndose donde no debe de ser y el adulto lo castiga. Y entonces le da una mezcla. Ya le he dicho, le dice al padre que aquí tiene que hacer y lo va a sentar después que se ha hecho. ¿Sí? Y el niño, y a veces lo castigan, el niño siente una agresividad hacia el padre, pero también ama a su padre. ¿Cómo es que explica los rasgos, la formación de rasgos de carácter aquí en esta fase sádico-anal? ¿Sí? Dicen sádico porque el niño quiere y tiene agresividad hacia el adulto y quiere afectar al adulto y ya lo hace con dolo de llevarle la contraria. Pero ¿cómo es que explican la formación de rasgos del carácter? Dice Freud que ese placer intenso que el niño experimenta al defecar, cuando él retiene las heces y le causa mucho placer retenerla,
entonces se va formando aquel rasgo de la tacañería, por ejemplo, de la avaricia. ¿Sí? Así es como lo explica el psicoanálisis, cómo nos vamos formando los rasgos de personalidad. La tercera fase es la llamada fálica, que por así decir, como precursora se asemeja ya en un todo a la plasmación última de la vida sexual. Es digno de señalar que no desempeñan un papel aquí los genitales de ambos sexos, solamente Freud hizo referencia al del varón, ¿verdad? Y el pene, él le llama falo. De ahí viene la fase fálica. Los genitales femeninos permanecen por algo tiempo ignorados. El niño, en su intento de comprender los procesos sexuales, rinde tributo a la venerable teoría de la cloaca que tiene justificación genética. Es decir, que todo niño, en su intento de comprender los procesos sexuales, rinde tributo a la venerable teoría de la cloaca. Lo que le quiere decir, joven, es que el niño le rinde placer para él. Su pene es algo que puede hacer con lo que él quiera con él. Y él puede, le rinde tributo y atribución a su órgano sexual y ha comprendido que ese órgano sexual solo es de él y que la hembra no lo tiene. Con la fase fálica, en el transcurso de ella, la sexualidad de la primera infancia alcanza su apogeo y se aproxima al sepultamiento. Desde entonces el varoncito y niña tendrán destinos separados, dice. Desde esa etapa, que va al colo los 5 o 6 años, los niños y las niñas van a tener destinos separados. La sexualidad va a ser distinta. Ambos empezaron por poner su actividad intelectual al servicio de la investigación sexual y ambos parten de la premisa de la presencia universal del pene. La niña también siente envidia por el pene y él se siente orgulloso de su pene. Pero ahora los caminos de los sexos se divorcian. El varoncito entra en la fase edípica, que se enamora de la mamá, inicia el quehacer manual con el pene junto a fantasías simultáneas sobre algún quehacer sexual de ese pene en relación con la madre. Así lo ve el psicoanálisis. Es decir, que en esa fase prácticamente el niño está en el complejo de Edipo, enamorado de la madre, y ofrece el pene también a su madre. Hasta que el efecto conjugado de una amenaza de castración y la visión de la falta de un pene en la mujer le hace experimentar el máximo trauma de su vida, iniciador del periodo de latencia en todas sus consecuencias. Cuando él capta que su madre no es un objeto para tener sexo, ¿verdad? Y que hacer eso lo está amenazando con que le quiten el pene. Y la visión de la falta de pene, la mujer no tiene pene, a ella se lo quitaron, puede estar deseando a su madre, entonces me lo van a quitar a mí también. Entonces el niño experimenta el sentimiento de castración. Y a partir de ahí, de ahí, 5 o 6 años, comienza todo el periodo de latencia del que ya les hablé, que la sexualidad vuelve a aflorar nuevamente hasta en la edad de la adolescencia. La niña, tras el infructuoso intento de emparejar al varón, vivencia el discernimiento de su falta de pene, o mejor, de su inferioridad clitoridea, con dureza consecuencias para el desarrollo del carácter. Es decir, que para ellos el hecho que la mujer no tenga pene y que la mujer empiece a ver que su pene es bien pequeño, ¿sí?
Para el psicoanálisis de ahí viene la sumisión de la mujer, que ella se siente menos ante el varón, porque su pene, que es su clítoris, es pequeño. Así lo ve el psicoanálisis. Hay cosas del psicoanálisis que nosotros decimos, no estoy de acuerdo, pero hay cosas que sí. Y a menudo, a raíz de este mismo desengaño, la rivalidad reacciona lisa y llanamente en un primer extrañamiento de la vida sexual. Caería en un malentendido si se creyera que estas tres fases se revelan una a la otra de manera neta. Una viene a agregar a la otra, se superponen entre sí, coexisten juntas. Es decir, que las tres fases están coexistiendo juntas, ¿verdad? Porque el niño a su temprana edad ya empieza a tocarse el pene, ya empieza a conocerse. Cuando está en la etapa anal, también está en la etapa fálica. En las fases tempranas, las diversas pulsiones parciales parten de la recíproca independencia a la consecución del placer. En la fase fálica se tienen los comienzos de una organización que subordina las otras aspiraciones al primado de lo genital y significa el principio del ordenamiento de las aspiraciones del placer dentro de la función sexual. La organización plena solo se alcanza en la pubertad en una cuarta fase genital, así le llama Freud. Así queda establecido un estado en que, primero, se conservan muchas investiduras libidinales tempranas, o sea, la boca se conserva, los genitales se conservan. Es decir, ya en la etapa adulta, en la etapa de la adolescencia y la etapa adulta, todo lo que estaba, las zonas erógenas de la infancia también son zonas erógenas en la etapa adulta. Dos, otras son acogidas dentro de la función sexual como unos actos preparatorios de apoyo cuya satisfacción da por resultado el llamado placer previo. Es decir, otras son acogidas dentro de la función sexual, es decir, que a alguien pueden excitarla, a una mujer la pueden excitar si la empiezan a acariciar en alguna zona erógena, en la nuca, en las piernas, ya empiezan a acariciar, hay un placer previo en esas zonas erógenas que ya lo eran erógenas desde las etapas tempranas. ¿Sí? Y tres, aspiraciones son excluidas en la organización, son por completo sofocadas, reprimidas. Otras aspiraciones son excluidas de la organización y son por completo sofocadas y reprimidas, o bien experimentan una aplicación diversa dentro del yo. Forman rasgos del carácter. Es decir, que hay personas que en su vida sexual la reprimen. ¿Sí? La reprimen, la vida sexual. Como dice aquí, otras aspiraciones excluidas de la organización son excluidas de la organización y son por completo sofocadas, reprimidas. Es decir, que para el psicoanálisis una persona está reprimiendo su vida sexual. Prácticamente las represiones van a ir formando rasgos del carácter. Por ejemplo, una mujer que solamente haga el sexo de forma misionera, de forma normal, el hombre encima de la mujer. En esos casos, para el psicoanálisis, esa mujer va a formar el rasgo de pulcredad. ¿Sí? Va a crear el rasgo de ser una persona que se va a considerar digna, se va a considerar una mujer que las cosas las hace tal cual la sociedad lo determina. ¿Sí? O sea, que reprimir esas aspiraciones de la vida sexual también forma rasgos del carácter, de acuerdo al psicoanálisis. Este proceso no siempre se consuma de manera
impecable, las inhibiciones en su desarrollo se presentan como las múltiples perturbaciones de la vida sexual. En tales casos han preexistido fijaciones de líbido a estados de fases más tempranas. Fíjese bien esto, que ya vamos terminando, ¿sí? Dice que este proceso no siempre se consuma de manera impecable. Las inhibiciones en su desarrollo se presentan como las múltiples perturbaciones en la vida sexual. Es decir, que si las personas inhiben en su desarrollo sexual, inhiben el placer y prácticamente lo están inhibiendo, una mujer, la frigidez en ella, el hecho de no sentir absolutamente nada en la vida sexual, es porque lo ha reprimido. ¿Sí? ¿Verdad? En tales casos han preexistido fijaciones del líbido a estados de fases más tempranas. Es decir, que esta mujer que lo estuvo reprimiendo se vino y tuvo una regresión a las fases tempranas de su vida, en donde le decían, no, no se toque ahí, no se toque ahí, no, bicha traviesa, bicha pícara. Yo he escuchado madres diciéndole eso a una niña cuando la niña se está tocando su vulva. ¿Sí? ¿Verdad? En tales casos han preexistido fijaciones de la libido a estados de fase más temprana cuya aspiración independiente de la meta sexual normal es designada perversión. También así se aplican las perversiones ellos. El hecho de que una persona no ha tenido, hay una regresión en él. Aquel hombre que le gusta tener sexo con niños y con niñas, y que solamente se excita con cuerpos maduros, es un hombre que en su vida está regresando, hay regresiones, ¿verdad? En donde él se identificó con otros niños porque tenían el mismo órgano sexual o porque no tenía su órgano sexual. Son regresiones, le llama el psicoanálisis. El análisis demuestra que una ligazón de objetos homosexuales preexistentes en todos los casos y en la mayoría se conservó latente, es decir, una inhibición así del desarrollo, así por ejemplo la homosexualidad cuando se manifiesta, el análisis demuestra que una ligazón de objetos homosexuales preexistentes en todos los casos y en la mayoría se conservó latente. Es decir, el hecho de haberse identificado con otro niño que tenían el mismo órgano sexual y que admiraba a su compañerito porque tenía el mismo órgano sexual que él, eso se mantuvo latente y se llegó a manifestar en la etapa de la adolescencia o pues de un joven adulto. Dice que las constelaciones se complican por el hecho de que en general no es que los procesos requeridos para producir el desenlace normal se consumen o estén ausentes a secas, sino que se consumen de manera parcial. De hecho, que los procesos normales en el desarrollo, en los casos de perversiones, en el caso de lo que se le llama parafilias, se han consumado de manera parcial. Aquel niño no logró pasar e identificarse también con el sexo opuesto, sino que se quedó fijado con su propio sexo. ¿Sí? El hecho de estar fijado con su propio sexo. Él tenía que saber quiénes son los que tienen el mismo sexo, pero se quedó fijado de forma parcial y no total porque no se identificó ni se comparó con la niña. Cuando habla de relaciones cuantitativas, está hablando de la cantidad en la cual la energía sexual
se está acumulando en unas partes más que en otras. Y en el homosexual o la lesbiana, ¿sí? Se acumula en unos en el ano y en otros en la boca. ¿Sí? Bien, jóvenes, ¿tienen preguntas? ¿Me daba a entender a pesar de la limitación que he tenido esta mañana? Pregunto, jóvenes, Todo para ir claro, concluyendo porque ustedes tienen otra clase. todo claro. Respóndame, por favor. Respóndame, por favor. Pregunto, valga la redundancia, pregunto si hay preguntas. ¿Les ha quedado todo claro? ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, Estoy preguntando. Claro. Sí, Lick, todo claro. Bien. Tendríamos el examen hasta aquí el próximo, ¿cómo se llama? Jueves 17 a las 7:30, cuarto a las 8, más o menos vamos a comenzar el examen. Van a tener 2 horas para ello. Lamento que ahora me faltaron 23 personas. Solo 40 estuvieron conectados. Yo lo lamento. ¿Verdad? Entonces, para mí es un placer haber estado con ustedes. Ustedes tienen otra clase. Ya es hora que se vayan conectando a la otra clase, señoritas, caballeros. Y tenemos el examen el próximo, ay, perdón, jueves. Y mil disculpas por la tos, por los estornudos y por el sonido de estarme sonando, pero bien llegó. Pero me tiene aquí parado todavía trabajando y eso es lo que me alegra. ¿Verdad? Se me cuidan, jóvenes, para mí ha sido un placer. Buen día, Oscar, Carlita, Andrea, Carla Abigail, para todos, bendiciones. Cuídense mucho, Tania Lisset y 11 personas más, ¿sí? Lick, una pregunta. Diga. ¿También veríamos lo de la conferencia 32 o solo la conferencia 31? No, las El dos tema anterior. conferencias, las dos conferencias. Las dos conferencias Las entran, dos. todo lo que es psicoanálisis. Las dos conferencias Okay. entran. Y por otro lado, ya el día viernes va a estar subido el último material que vamos a estudiar acerca de Skinner, o sea, el modelo conductista. Esa es otra orientación norteamericana. Gracias, Lick. Cuídense, jóvenes, cuídense. Lick, le están preguntando algo ahí en los mensajes. Permítame. Ya se lo leo, Lick. No Dice leyó que mi sí. comentario, Seba Orán, desde la clase del 3 de noviembre hasta hoy. Todo lo que es José Mauricio psicoanálisis. Lick no leyó mi comentario, Seba Orán, desde la clase 3. Sí. Vamos a evaluar las clases del psicoanálisis, las dos conferencias. Estamos, José Luis Mauricio, y disculpa Mauricio, yo tengo mis limitaciones con la computación y cuando ya dentro en lo que estoy, ya no estoy regresando, ¿sí? Bien. Bendiciones para todos, jóvenes. Buen día, Lick. Cuídense.